של נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
ידיים מול האור הניגר הלבן. הנפה לבנה תפרוס בעול כנפיים והשמש תזרח בתוכן. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos, espero que me estén escuchando a todos y a todas. Esta mañana, 11 de la mañana, se ve que es un tema que nos preocupa y nos ocupa, por lo menos este día domingo madrugamos para tener esta interesantísima charla, este diálogo con Sergio de la Pérgola, titulado Aprender a vivir con la incertidumbre post-pandemia, reflexiones desde la demografía global y judía. Para nosotros es un placer tenerlo a Sergio, al profesor Sergio de la Pérgola como expositor en esta actividad organizada por Tzavta y Nueva Sion, auspiciada por el Centro Internacional para la Enseñanza Académica de la Cultura Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el IDES a través del Núcleo de Estudios Judaicos. Realmente en estos momentos, ¿no?, donde hablamos justamente desde el título con el tema de la incertidumbre, poder tener algún mapa o algún intento de mapa o brújula o faro hacia dónde vamos nosotros a nivel personal, a nivel pueblo judío, a nivel comunidades, me parece que va a ser muy interesante el diálogo. Voy a otorgar la palabra a Leo Segman, que estoy tratando de desmutearlo, que nos va a dirigir un breve saludo. A ver, un segundito que no. Ahí está Leo, ahí te escuchamos, Leo. Bueno, buenos días a todos los amigos de Buenos Aires. Un saludo grande desde Jerusalén. Estas canciones que hemos escuchado nos permiten repensar mejor todavía lo que vamos a tratar de organizar en el diálogo con Sergio de la Pérgola. Estamos realmente, tanto en Jerusalén como en Buenos Aires, necesitando aprender a convivir con la incertidumbre, pero al mismo tiempo con la perentoria e impostergable necesidad de reflexionar sobre estas consecuencias que puede tener la pandemia, tanto para la demografía global, como dice la invitación, como la demografía judía. Y yo diría más precisamente que hemos intentado, junto con Jacob Rubel, con Enrique y con el amigo ahora Emanuel Kahn, del Núcleo de Estudios Judíos de Buenos Aires, tratar de estructurar este diálogo con el profesor Sergio de la Pérgola, que enseguida lo van a presentar, en base a dos grandes inquietudes, ¿no? Una es entender cuál es el diagnóstico y pronóstico de lo que puede ser la demografía global luego de la pandemia y los cambios que pueden ofrecernos tanto una oportunidad como limitaciones muy grandes en los próximos meses, pero al mismo tiempo tratar de comprender el fenómeno de las migraciones dentro y fuera de América Latina, incluyendo, por supuesto, las perspectivas de Aliá. Con esto quiero simplemente agradecer a ustedes que han posibilitado que nuestro frustrado viaje con Sergio, que íbamos a hacerlo en el mes exactamente en estos días,
como un lecture tour organizado y auspiciado por el Centro Internacional para la Enseñanza Académica de la Cultura Judía de Jerusalén, que yo coordino desde hace muchos años para América Latina. Quiero entonces dejar abierto este diálogo y especialmente agradecerle a los amigos de Tzavta, de Nueva Sion y del grupo o del núcleo de estudios judaicos del IDES, ¿no? Instituto de Desarrollo Económico y Social, del prestigioso IDES en Buenos Aires, que nos dan esta oportunidad. Entonces, adelante, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias por la cooperación que junto a Tzavta y Nueva Sion vamos a seguir manteniendo, por suerte, para poder seguir brindando contenido y pensamiento y seguir enriqueciendo la vida de nuestras comunidades aquí en América Latina. Como dije antes, es un honor, Sergio, tenerte presente. Esperemos a los dos poderlos recibir post pandemia, que sea parte de lo que vayas a hablar también, tu deseo de volver acá a Latinoamérica y, como hablábamos antes, de conocer a la única comunidad que te falta conocer de Latinoamérica, de más de 10.000 judíos, que es Chile, que puedas venir y que podamos levantar una copa con vino chileno para decirle Jaime a la vida antes de Rosh Hashanah. Voy a presentar formalmente a Sergio de la Pérgola. Brevemente, en realidad su currículum es muy extenso, por supuesto, como su recorrido y trayectoria. Es profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, exdirector del Instituto de Judaísmo Contemporáneo Abraham Hartman de la misma universidad. Nació en Italia en 1942, en la ciudad de Trieste, emigró a Israel en el año 1966, hizo aliyá, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Pavia, doctorado en Ciencias Sociales y Judaísmo Contemporáneo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialista en demografía judía mundial, publicó o editó alrededor de 60 libros y monografías que incluyen algunos títulos que voy a mencionar: Israel y Palestina, El poder de los números, El conflicto del Oriente Medio, entre la demografía y la política, del año 2007, Pertenencia y alteridad, Judíos en América Latina, 40 años de cambios, con Jaime Avni, Judith Boxer-Liberand, Margalit Bejarano y Leo Segman. Algunos de ellos están acá y también les damos la bienvenida. Después, Políticas demográficas judías, tendencias y opciones de población, 2011, El educador judío latinoamericano en el mundo transnacional, con Judith Boxer-Liberand, Leo Segman y Yossi Goldstein, y La población e identidad judías, concepto y realidad, con Uzi Rebum. Autor de más de 300 artículos sobre demografía histórica, familia, migraciones internacionales, identificación judía, antisemitismo y proyecciones en la diáspora de Israel. Dio conferencias en todo el mundo y fue consultor principal de políticas para el presidente de Israel, el gobierno israelí, la municipalidad de Jerusalén y muchas organizaciones nacionales e internacionales, jefe de redacción de Agirá, Israel Journal of Migration, ganador del premio Marshall Splare por los logros distinguidos en el estudio de la ciencia social de la judería, y el premio Mijael Landau de Demografía y Migración del año 2007, miembro del Comité Yad Vashem para los Justos de las Naciones, entre tantas otras cosas. Sobre todo una persona generosa, también hablar del ser humano, interesante, y con quien va a ser un placer compartir este diálogo. Voy a contar un poquito cómo va a ser la dinámica. Vamos a aprovechar para presentar, está con nosotros Jacob Rubel y Emanuel Kahn, que van a iniciar con dos preguntas disparadoras para dar el pie. En realidad va a empezar Emanuel para poder comenzar el diálogo. Las preguntas que quieran hacer las pueden hacer por medio del chat y comentarios, que vamos a tratar de abordarlas siempre que tengamos el tiempo de poder hacerlas. También se está transmitiendo por Facebook, o sea que aparte de los que estamos aquí en esta sala virtual de Zoom, también hay gente viendo por Facebook, que también vamos a leer las preguntas y los comentarios. Así que dejo la palabra a Emanuel para la primera pregunta. Bueno, muchas gracias, buenos días y buenas tardes. Estamos todos dispersos en el globo, y ese es un efecto también de la pandemia y la pospandemia. Y la pregunta con la que quiero iniciar justamente el diálogo con Sergio tiene que ver con cómo pensar efectivamente los efectos de la pospandemia podríamos decir, en los tránsitos migratorios, sobre todo en un continente como el nuestro, América Latina, con economías en distintos niveles, y sociedades también con experiencias culturales, políticas y sociales tan diversas. ¿Cómo piensa que va a ser ese impacto de los procesos migratorios posteriores al ciclo de la pandemia?
Bueno, en primer lugar, gracias a todos, a Nueva Sion, a los amigos que me invitaron. Es un gran placer. Yo veo 150 personas que están coligadas con esta emisión en gran honor. Como mencionaron antes, habíamos planeado con el amigo Leo una visita al Cono Sur, sobre todo a Buenos Aires, pero la pandemia nos obligó de postergar este plan. Entonces, la situación es muy compleja. Yo creo que en realidad la situación de crisis, la pandemia, a un nivel de sanidad, de salud pública, pero también el problema económico que es la consecuencia de esta situación, en realidad nos ayuda también a entender tendencias más profundas, porque en un momento de crisis se revelan problemas y tendencias que existían antes, que estaban un poco, como decir, sumergidas soto la normalidad. En este momento aparecen con mayor fuerza. Por cierto, me referezco sobre todo al sistema político israelí, vamos a hablar de esto, pero también de otras tendencias relacionadas con las migraciones internacionales y la situación económica de las diferentes comunidades judías. Entonces hay que ver, en primer lugar, un mapa global para entender las fuerzas que existen, las expectativas que pueden existir. Después ver cómo eso se cambió, se modificó, se alteró como consecuencia de la situación contingente. Verdad que las últimas 2-3 generaciones fueron testigos de cambios espectaculares en la estructura del pueblo judío, ¿no? Claro que se dice siempre que en el siglo XX 2 cosas ocurrieron al pueblo judío, una trágica es la Shoah y la otra muy buena es la creación, la independencia del Estado de Israel. Pero un tercer factor que también ocurrió es la redistribución masiva de la población judía a través del mundo, sobre todo de regiones como el mundo islámico y también los países de Europa Oriental, en primer lugar la Unión Soviética y otros países de esta región. Pero también medida no trivial, no secundaria, también América Latina, África del Sur y parcialmente también países de Europa Occidental. El que se produjo es un cambio muy interesante porque atrás la población judía estaba dispersada, estaba distribuida según líneas de tendencia que reflejaban una dependencia muy fuerte de los judíos de factores históricos, políticos y también jurídicos que permitían o no permitían la presencia judía atrás. Entonces estaba una distribución geográfica. Yo estoy hablando del siglo XIX y el empiezo del siglo XX, estaba muy artificial, no estaba la expresión de las posibilidades reales, de las voluntades reales de los judíos que podían, como decir, estar en una situación un poco como prisioneros de una situación histórica antecedente de la Edad de Medio, del Medioevo. Pero con la liberación que ocurrió gracias a la independencia de Israel sobre todo, se ocurrió un proceso de migración internacional fenomenal con por lo menos 5 o 6 millones de personas que cambiaron su lugar. En este sentido, 2 cosas ocurrieron. Una, el desarrollo fantástico de la sociedad israelí, su capacidad de absorbir una cantidad de inmigrantes diferentes, procedentes de continentes diferentes, con características culturales y socioeconómicas diferentes. Y entonces el gran desafío de Israel de crear una sociedad más equilibrada, más orgánica, más justa, lo que es el desafío hoy también. Y por otro lado, el hecho de alinearse los judíos con el que se llama el sistema mundial, sería decir, el sistema de los países más desarrollados y la posibilidad de llegar con números importantes
en los países más desarrollados económicamente y también más libres y también más democráticos, que fueron los lugares que acogieron la presencia judía y permitieron también un desarrollo cultural bastante autónomo, bastante libre de presiones, de opresiones y de persecuciones, como era el cuadro antecedente. Entonces, el que no todos entienden es que hoy la presencia judía refleja fundamentalmente la presencia del desarrollo a través del mundo. Es una presencia que está muy alineada con el que se llama un índice de desarrollo humano, una medida, entre las muchas otras, que nos da una idea del nivel de educación, el nivel de salud y también el nivel de ingreso en términos reales de una población en un determinado país. La proporción de judíos en un país es muy fácilmente explicada por el nivel del desarrollo de este país. Por cierto, podemos preguntarnos cómo es la posición de Israel en este marco global. El hecho muy interesante es que Israel acabó de alinearse también con los países más desarrollados y hoy, sobre cerca de 200 naciones en el mundo, Israel es el país 22 sobre 200, que es una posición, por cierto, muy honorable. Entonces Israel, fuera de toda consideración ideológica, histórica, religiosa, es también un país desarrollado, entonces interesante por los que están considerando la posibilidad de emigrar de su país de origen porque desean a mejorar su estatus socioeconómico, también su libertad civil y legal, fuera de toda consideración de ser judíos, que por cierto incluye un valor más adjunto muy importante, fundamental para entender el fenómeno Israel y el fenómeno diáspora en estos días. Entonces, podemos decir de una manera u otra que la situación socioeconómica y jurídica legal de los judíos contemporáneos es, ¿cómo decir?, la mejor históricamente, porque la casi totalidad de los judíos viven hoy en sociedades ricas, sociedades libres, y fuera de formas de discriminación y de limitación que caracterizaron atrás la mayoría total absoluta de la población judía. De verdad, sabemos bien que el antisemitismo es una presencia inquietante y que necesita entender sus formas. Podemos también hablar de esto más adelante. Pero esa es una conjuntura muy nueva en un marco general en el cual el judío, como una generalización, por cierto, muy simple, una simplificación, es generalmente una persona con buen nivel de instrucción, buen nivel de educación, fuerte porcentaje de gente con educación académica, también capacidades de especialización, de especialidad ocupacional en sectores que son sectores modernos y desarrollados, una presencia urbana, como bien se sabe, sobre todo de los mayores centros metropolitanos que siempre ofrecen más posibilidades de contactos internacionales y más posibilidades también de trabajo más interesantes. Entonces, esa es una visión totalmente diferente del que se presentaba antes de la Guerra Mundial y también en los primeros años después de la Guerra Mundial, que fueron años muy difíciles con muchos judíos refugiados y transmigrantes sin una casa verdadera. La situación hoy es una situación muy diferente, en un sentido material muy positiva. Por cierto, pero hay también a que preguntarse la cuestión, la pregunta de la identidad. Sería decir, sí, es verdad que las condiciones económicas y también de libertad individual, generalmente, con pocas excepciones, es buena. ¿Cuál es hoy la situación de la creencia, de la participación, de la pueblitud? Si puedo innovar esta palabra que no existe, pero existe la palabra en hebreo, בעברית עמיות, y en inglés peoplehood,
Yo creo que se puede hacer el esfuerzo de esta invención de la palabra pueblitud en español. Sería decir la solidaridad colectiva, un sentido de participación, un sentido de algo común fuera y baja de las diferencias que existen, de muchas tendencias divergentes que caracterizan la sociedad judía en Israel como en la diáspora. Y entonces, esto es el gran dilema, dos grandes dilemas. Uno es esto, de la capacidad de mantener un sentido de unión y de coherencia a nivel local y también a nivel internacional. Y por otro lado, de mantener una frontera identificacional, sería decir, cómo conmensurarse con el problema de la así dicha asimilación, que es, por cierto, uno de los problemas más fuertes del siglo XX y XXI. Entonces, habiendo muy simplemente trazado varias líneas generales de la situación mundial de los judíos, más específicamente, claro que las migraciones internacionales son un mecanismo importante de redistribución cuando personas que hacen su análisis creen que su locación en este momento no es ideal, tenderían a mejorar sus posibilidades, su forma de ingreso y también de libertad, y entonces de evaluar cuáles serían las alternativas. Israel es una alternativa. Por cierto, hay otras, los Estados Unidos, Canadá o países como Australia y otros países, y eso ha influenciado muchísimo la situación de los judíos latinoamericanos, que yo creo hoy, yo no sé si esto es exacto, pero es una buena aproximación. Yo creo que hoy, en el año 2020, hay probablemente más judíos latinoamericanos fuera de América Latina que en América Latina, o casi el mismo número, considerando también la segunda y la tercera generación de los hijos y los niños de los migrantes. Si consideramos Israel y los Estados Unidos como los dos centros principales, hay por lo menos cerca de 200.000 acá y 200.000 allá, y eso es una cifra que muy parece, si no más grande que el total de las estimaciones del núcleo judío entre México y la Tierra del Fuego. Y eso entonces es un proceso casi sin precedente. América Latina fue un gran polo importantísimo de atracción de migraciones judías, pero en las últimas generaciones hay más una situación de estabilización, sino también de regreso, sobre todo como consecuencia de estas salidas. Para concluir aquí esta primera pregunta, se ven muy bien porque yo creo que el suceso, la presencia de judíos latinoamericanos, sea en América del Norte, sea en Israel, es muy evidente. Es una integración con problemas, por cierto, como todos, pero una presencia muy impresionante a nivel intelectual, también de dueños de empresas, de profesiones, y entonces una presencia muy rica que la vemos. Por cierto, en Israel se aprecia muchísimo. Pero yo creo que eso es el cuadro básico, un cuadro de fuerte movilidad, que nos ayuda también un poquito a prever qué podría ser el futuro si continúan las condiciones presentes. El que he describido puede continuar. Por cierto, si las situaciones cambian radicalmente, ponemos, por ejemplo, una hipótesis muy fantástica, una crisis profundísima de los Estados Unidos o Hasbe Jalila de Israel, que haría cambiar radicalmente la posición de estos dos países en el marco del sistema global. ¿Qué le pasaría a los judíos que deberían mantener su presencia allá o pensar de cambiar, de emigrar una vez más? Esa es una presencia de gran movilidad. La pregunta es puramente teórica, es un poco fantapolítica, pero yo creo que en los últimos años, sobre todo el último año, vemos cosas y tendencias y procesos casi sin precedentes que nos estimulan a pensar, a
vías nuevas, ideas nuevas que serían muy locas si las habíamos pensado hace 10 o 20 años. Bueno, muchísimas gracias a Emanuel por la pregunta y muchísimas gracias Sergio por la respuesta. Voy a pasar la palabra a Jacob Rube, la flamante presidente de Tzavta, así que Jacob, bienvenido. Bueno, Sergio, mi pregunta es la siguiente. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serán las consecuencias de la pospandemia sobre los procesos sociomigratorios y demográficos del pueblo judío a escala global y de la sociedad israelí? ¿Y cuáles a escala regional sobre las comunidades judías en Argentina y América Latina? Bueno, si me permite decir, mi viejo amigo Jacob, no sé si es permisible decir esto, pero yo creo que nos conocemos, si no 50, por lo menos 45 años desde tus estudios al Maholia Duzmaneno. Entonces, con gran placer, me gusta también acordar la colaboración de tantos años entre tuyo y yo. La pregunta, en estas últimas semanas, me ocurrió un poco de estudiar de manera más particular las migraciones hacia Israel y desde Israel, precisamente en un contexto que la dirigencia israelí, sea a nivel de agencia judía, sea a nivel de ministerio para la diáspora, el ministerio para la integración de los nuevos inmigrantes, todo esto, yo creo, sobre todo en los primeros días de la pandemia, se expresaron con mucha euforia sobre una ola magnífica de inmigración que llegaría hacia Israel en los próximos meses, próximo año, año y medio. Y hablaron de 250,000 nuevos inmigrantes hacia Israel, lo que es muy respetable, pero la pregunta es si es real. Entonces yo he volvido a analizar los datos de la inmigración hacia Israel y también de la emigración para hacer un esfuerzo de crear una visión más sistemática para así exprimirse un modelo que tiene una raíz estadística, por cierto, que no es interesante en esta charla, pero nos da una base más segura, más sistemática para entender dos cosas. ¿Por qué hay diferencias tan grandes en la frecuencia de los nuevos inmigrantes hacia Israel un año después del otro año? Hay años muy fuertes y años muy débiles. Hay entonces una variabilidad en la frecuencia de la aliyá de todos los países, que es muy, muy impresionante. No hay una frecuencia media que se mantiene a través del tiempo. Y la otra pregunta es por qué la frecuencia de los inmigrantes es tan diferente si yo tomo 1,000 judíos en un país, 1,000 judíos en un otro país, el porcentaje de nuevos inmigrantes divididos por 1,000 judíos en cada país es completamente diferente. Hay una jerarquía de frecuencias. Entonces, sea a través del espacio, sea a través del tiempo, la inmigración hacia Israel es muy variable. Ahora, la teoría normativa básica, convencional, sería que la aliyá hacia Israel, la inmigración a Israel, es un hecho ideal, es un hecho ideológico, ¿no? Vamos a Israel porque queremos vivir una vida judía, porque somos preocupados por el futuro de nuestros niños, la religión que nos interesa si no estamos interesados y otros factores, sobre todo culturales, también una memoria histórica e ideológica. Pero la verdad que la diferencia entre países, la diferencia entre años es problemática porque hay un Israel. Entonces, si la migración hacia Israel sería determinada por las variaciones en la calidad de la vida de Israel, ponemos una buena economía, una mala economía, un año de guerra, un año de paz. Entonces serían años fuertes y años con menor inmigración porque la situación en Israel está diferente. Pero no, los datos no dicen esto. Dicen que la situación en Israel es básicamente indiferente
en la variabilidad de la aliyá hacia Israel. Entonces, necesita verificar, acercar, buscar los factores que puedan explicar la frecuencia de la inmigración, examinando las condiciones en cada país de origen, ver si hay causas y consecuencias que puedan explicar esta diferencia. Este es precisamente un ejercicio que estoy acabando, espero publicarlo próximamente, pero la prensa israelí dio noticia de esto, me entrevistaron varios, el Haaretz, la televisión, el Calcalist y otros, y la descubierta, que no es una gran descubierta, bastante lógica, en primer lugar, la aliyá refleja inversamente el nivel de desarrollo de un país. Tan más un país está desarrollado, tampoco hay olim de este país. Hay una jerarquía muy clara. Por ejemplo, Estados Unidos, que está en un país desarrollado, está en el país con la más baja frecuencia de inmigración en confrontación en frente de todos los otros países del mundo, el más bajo del mundo. Por otro lado, países como Argentina, Venezuela, en otras ocasiones África del Sur, pero primariamente la República Rusa, Ucrania, tienen tasas de inmigración muy fuertes. Estos son todos países a menor nivel de desarrollo. Eso es la primera observación. La segunda es que la variabilidad a través del tiempo refleja de manera muy clara eventos, hechos que ocurrieron en cada país, siempre con un calendario diferente. Pero en primer lugar, el que es muy interesante es que hay una fuerte correlación con la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, que es variable, nos ayuda a prever de manera muy clara el número de inmigrantes a Israel que llegarán, ponemos, no inmediatamente, pero después de un año, porque necesita, por cierto, algunos meses para prepararse, y la correlación es muy fuerte. Eso es en general un indicador que nos ayuda en términos estadísticos a explicar acerca del 70% de las diferencias entre países y también entre años. Por un estadístico es un porcentaje casi increíble, porque estamos hablando de factores de sociedad de tipo general que no tienen nada a ver con la judaicidad, con la identidad judía, o ponemos con el trabajo importante de los shelichim, de la Sochnut Yehudit, para promover la aliyá hacia Israel. Entonces, factores generales que influencian la sociedad en general, pero es verdad que la colectividad judía quizás tiene una opción más. Esta opción de Israel es una opción más que otros no la tienen. Por cierto, Israel con su política de puerta abierta, la ley del retorno, es ciertamente un instrumento que mucho puede ayudar en este sentido. Pero hay también otros factores que son importantísimos cuando se examina la situación cada país separadamente. El factor más impresionante no es el terrorismo, no es el antisemitismo, como muchos pensarían, sino es el fracaso financiero y económico de los factores centrales en un país. Tomamos, por ejemplo, Argentina. Argentina es un ejemplo en el estudio particular de las olas, del ritmo de inmigración de un país de América Latina. Por cierto, cada país tiene su historia y su narrativa. En Argentina, el número, como todos ustedes lo saben bien, más fuerte de inmigrantes ocurrió en el año 2002. Llegaron de Argentina a casi 6.000 inmigrantes en un año. Fue inmediatamente después del fracaso de la Banca Nacional. La Banca de Estado fracasó y el presidente de la Rúa, el presidente Duhalde, eso es el periodo más complicado desde un punto de vista estrictamente económico. Eso nos da el máximo de Olim. Con un poquito de humor podemos darle una medalla al presidente de la Rúa
para haber provocado el máximo número de inmigrantes de Olim hacia Israel como un premio de actividad sionista. Bueno, el mismo, en proporciones diferentes, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Rusia. También el Banco Central de Rusia casi fracasó, más o menos en los mismos años, y fue una gran ola de inmigración. En los Estados Unidos, el fracaso de un banco privado, el Banco Lehman y también otros financieros judíos, causó una pequeña ola también de este país que tiene un nivel de aliyá tan bajo. Y el mismo se puede decir con países como Francia e Italia, cuando el nivel de desempleo y también la crisis económica llegó al máximo en los años 2014-2015. Entonces, hay también México en los años respectivos. Hay entonces una correlación muy clara entre una muy mala situación económica del país, con desempleo, con la debacle de grandes bancas públicas o privadas, y gravísimas consecuencias para el nivel de ingreso de la población toda y de la población judía en particular. El que es interesante también de ver el efecto que sería muy lógico del terrorismo. Bueno, también ustedes lo saben, Argentina fue la víctima de uno de los actos más bárbaros de terrorismo en 1992, la embajada de Israel, y sobre todo en 1994, el ataque al edificio central de la AMIA. Se podría pensar que, siguiendo estos trágicos eventos, la inmigración a Israel podría incrementarse significativamente. Bueno, eso no ocurrió. Hay un muy escaso crecimiento de la inmigración, que pero no tiene nada que ver con el que está relacionado con la situación económica del país, y atrás, por cierto, en el caso específico de Argentina, con la situación militar, la situación de dictadura militar y entonces de gravísima opresión, sea del país en general y de la comunidad judía en particular, que como sabemos bien sufrió más que en el promedio de la sociedad en general. Entonces, situación de total falta de estabilización de una situación, el pasaje de una mano a otra del poder, gravísimas consecuencias para la sociedad civil. Hay una otra muy sorprendente consideración que lo hemos descubierto en estas últimas semanas, simplemente comparando los datos. Por cierto, la inmigración desde las repúblicas de la ex Unión Soviética, que empezó después de la Guerra de los 6 días y después de los años 70 fue fuerte, se redució muchísimo en los años 80 porque estaba básicamente muy difícil de dejar, pero después de la caída del muro de Berlín a la fin de 1989, que señaló una nueva época, y la caída del régimen soviético en 1991, sabemos bien que hay una ola fantástica de inmigración, sobre todo 90, 91, y después fuerte inmigración y varias olas. Bueno, el que puede sembrar fantástico es que estas olas siguen varios factores internos, pero están muy fuertemente correladas con el precio de la, ¿cómo se dice?, del petróleo, el precio del petróleo. Bueno, la Rusia es un muy gran productor de petróleo, como otros países, por cierto, el Medio Oriente, pero no hay judíos en el Oriente. Y en el momento que el precio del petróleo bajó dramáticamente a la mitad de cerca de 2005 y continuó a ser bajando sucesivamente, por cierto, el nivel de ingreso de la caja de la República Rusa se empobreció, y entonces el nivel de vida se bajó y la asociación de las comunidades judías también se bajaron. Hay una correlación impresionante entre una commodity que parece ser totalmente irrelevante, no relevante, marginal en un discurso sobre judíos, y el nivel de aliyá. Todo esto porque para decir que es importante pensar que la aliyá no es un hecho aleatorio, sino es un hecho racional.
es un hecho que se puede prever. Se puede prever si se entienden los mecanismos profundos que están atrás de estas decisiones. Por cierto, una ola de migrantes está el producto de muchas decisiones por muchas personas individuales que no necesariamente se conocen y no necesariamente se consultaron los unos con los otros. Cada uno tiene su propia preocupación, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su papá, su mamá, entiende hacer el mejor por su familia. Pero considerando también la bastante homogeneidad de la comunidad judía. Estábamos hablando antes de gentes instruidas, gentes urbanas, gentes que trabajan en las profesiones y entonces son muy sensibles a cambios que pueden afectar estos tipos de sectores. Entonces muchas personas llegan simultáneamente a la misma conclusión. Y esto explica por qué hay una ola un año y después hay varios años que nada ocurre porque la situación fue más estable. Ahora, el que los dirigentes de la agencia judía y también el Ministerio de la Diáspora pensaban al empiezo de la pandemia fue que la situación en Europa Occidental, en los Estados Unidos, en Inglaterra, España, Italia, Francia y después también en países de América Latina, muy mala. Por otro lado, la situación en Israel es muy bonita. Y entonces vamos a ver esta ola de inmigrantes judíos que piensan normalmente que Israel es un lugar mucho mejor, mucho más seguro. Pero vemos, en primer lugar, se creó un nivel de desempleo dramático y sin precedente en Israel, que pasó el 20%, 21, 22% de la fuerza de trabajo, hecho que nunca le ocurrió en Israel desde su fundación. Hoy la situación es un poco mejorada, pero es siempre a un nivel increíblemente fuerte. Después, la pandemia se difundió en una manera trágica. Me mucho tristísimo decir que hoy Israel es el primer país al mundo como porcentaje de personas infectadas por 1.000 o por millón de habitantes. No estamos hablando de muertos. Gracias a Dios el número de muertos es aún bajo, pero el número de personas infectadas es el más alto del mundo. Entonces, con un fuerte desempleo, fuerte maladía, Israel perdió totalmente su papel de lugar ideal, atrayente, y entonces no se ve de cómo se podría pensar a esta ola de inmigración siguiendo los hechos nuevos. Eso es el mensaje. El mensaje tiene una tan simple filosofía. Yo lo digo siempre con una sonrisa. Los judíos son gentes normales. Es muy difícil pasar este mensaje, porque siempre se piensa los judíos son diferentes, los judíos piensan diferente. No, los judíos son gentes normales. Entonces, su reacción a fenómenos de tipo económico, de tipo político, de tipo sanitario, es exactamente el que todos los otros harían, pero teniendo, como Israel lo es, una opción más, eso permite a veces de buscar una solución en el sentido de una inmigración hacia Israel que no es relevante para otros, y eso es sin duda, Israel ofrece entonces una carta más, es una ventaja que se puede decir se creó hacia el pueblo judío en su totalidad. Muchísimas gracias, Jacob, y nuevamente Sergio. Bueno, la verdad, Sergio, se ve que has dejado grandes recuerdos alrededor del mundo durante tus visitas, porque estás saludando muchísima gente. Te comento, Guillermo Borger, expresidente de AMIA, Sergio Meresman, del Keren Ayesod, que también se acuerda de tus viajes, desde Basavilbaso, Entre Ríos, desde Chile, Filadelfia, Estados Unidos, desde Nitzanim, Israel, Moisés Ville, Rafaela, Montevideo, Córdoba, Mendoza, Graciela Royce, que también agradecemos la presencia, Víctor, San Pablo y Buenos Aires. La verdad es muy lindo recibir y saber que que una de las cosas buenas que podemos rescatar de esta pandemia es esto, la posibilidad de estar conectados
con gente de distintos lugares del planeta, con distintas comunidades judías, es lo que nos facilita la tecnología y también poder estar conectados con ustedes en Israel. Hay algunas preguntas que te voy a ir haciendo, se van a ir sumando, me imagino. Bueno, la primera es de Kevin Ari Levin, a quien también agradecemos la posibilidad que nos facilitó este Zoom. Estimado profesor de la Pérgola, me gustaría preguntarle si ve un potencial impacto en las tendencias migratorias en el futuro debido a la aparente grieta política entre los judíos de Estados Unidos y los judíos de Israel en torno a temas políticos, el conflicto con los palestinos, el pluralismo religioso y demás. Bueno, la realidad, como yo mencioné antes, es que la inmigración hacia Israel de los Estados Unidos es muy baja. Hay un total de cerca de 2.000, 2.500 nuevos inmigrantes, más o menos cada año. Yo mencioné que también en los Estados Unidos existen variaciones siguiendo la situación económica y también el desempleo. Con estos números muy bajos todavía la variable desempleo es muy fuertemente relacionada con el número de inmigrantes. Pero no, son números ridículos. Y claramente es una alianza muy selectiva. Es una alianza que incluye sobre todo personas más tradicionales, más religiosas, orientadas también políticamente más acerca de una visión más nacional de la identidad judía. Y por otro lado, sabemos muy bien en el estudio de la identidad judía en los Estados Unidos, en este sentido existe un estudio realizado por el Instituto Pew en el año 2013. Y hay un nuevo estudio en el 2020 que se publicará en una manera yo creo, de algunas semanas, y que nos va a actualizar los datos sobre la identidad judía de los Estados Unidos. Y también hay la misma iniciativa que fue realizada en Israel en el año 2015. Entonces es posible hacer un confronto, una comparación entre los modelos, los padrones de la identidad judía en los Estados Unidos y en Israel. Se ve que hay, por cierto, cosas paralelas, pero hay también muchas diferencias. Por cierto, en los Estados Unidos el centro de gravedad de la identidad judía está más en un sentido más universal, más de valores éticos, de valores sociales, como se dice en hebreo, tikkun olam. Ahora, es claro que todos esos valores son valores judíos que están mutuados desde una tradición judía antiquísima, pero están traducidos en valores civiles contemporáneos y también valores políticos que generalmente en un panorama de partidos políticos se transfieren más hacia la izquierda que no más hacia la derecha del sistema político nacional. Sabemos bien que el 70% de los judíos americanos votan tradicionalmente hacia el Partido Democrático. Yo creo que eso es también el resultado que se puede prever en las próximas elecciones en el mes de noviembre. Y entonces hay una postura fundamentalmente secular, con una presencia ortodoxa, que es una fuerte, importante presencia, pero una minoría de acerca del 10%. Y todo el restante es una presencia fuertemente marcada por valores americanos, valores éticos, valores judíos, valores morales, pero pocos valores nacionalistas y también pocos valores ortodoxos. Al contrario, claro, lo vemos en estos últimos 5 años, sobre todo, la vida política y la vida social en Israel está dominada por una coalición de valores nacionalistas y religiosos, con una mayoría muy pequeña, muy limitada, en realidad una minoría del total de la sociedad israelí. No llega al 50%, pero tiene la capacidad de movilización política y de creación de una fuerza de gobierno que es dominada por estos valores. Entonces, la verdad que hay una diferencia profundísima
entre el perfil identitario de los judíos americanos. Estoy hablando de los Estados Unidos. La realidad de los Estados Unidos en verdad no es la misma de la realidad en América Latina y tampoco en Canadá. Estoy hablando específicamente de los Estados Unidos porque primeramente la más importante comunidad judía en la diáspora numéricamente, pero muy, muy particular por esa fuerza de atracción de estos valores americanos que son muy diferentes en frente de valores nacionales de otros países occidentales desarrollados. Entonces, yo tengo, como decir, mucho miedo que se está creando, sobre todo entre los jóvenes, una barrera entre los israelíes y los americanos. Es verdad que hay una proporción de judíos jóvenes americanos religiosos por la simple razón que la tasa de natalidad, de fecundidad de las familias más religiosas es más fuerte. Entonces la producción de niños y la producción de jóvenes es más fuerte en el campo religioso que no en el campo secularista. Por cierto, entonces hay una reproducción más fuerte, entonces la proporción puede acrecerse, pero es una minoría. Y el mismo está ocurriendo en Israel, la proporción de jóvenes religiosos está subiendo simplemente por una causa demográfica. Pero fuera de estas dos minorías, yo tengo miedo una creciente dificultad de crear un discurso y un entenderse, una solidaridad, un entender que pertenecemos a una pueblitud, a un pueblo judío que es uno, que tiene raíces comunes, migraciones internacionales que son las mismas del siglo XIX y por muchas características también, mentalidades e instituciones paralelas. Se está muy abriendo este discurso. Yo no creo exactamente que este discurso se aplica igualmente a países como Argentina, como México, como Canadá, como Australia. La evidencia es que en estos países la comunidad judía entiende mucho más, es mucho más cercana de los padrones de la comunidad israelí que no de los padrones de la comunidad americana. Por otro lado, la fuerza de atracción de los Estados Unidos es formidable, entonces muchos llegaron en estos últimos años al norte, en comunidad como Venezuela, está transferida casi totalmente a Miami y se pueden dar también otros ejemplos. Y entonces, claro que los Estados Unidos tienen una fuerza de atracción muy fuerte, incluida América Latina. Israel tiene una fuerza menor en este sentido, también el factor de la proximidad geográfica. Pero yo creo que pocos son conscientes de las perspectivas muy difíciles del discurso entre Israel y la diáspora y por mala suerte poquísimos lo entienden en el gobierno de Israel. El gobierno de Israel persigue una línea muy nacionalista, muy fuerte, muy concentrada sobre determinados valores que son respetables, por cierto, pero no representan, por cierto, la mayoría de los judíos en la diáspora. Y entonces yo creo que eso es un problema nacional y transnacional que debemos todos pensarlo profundamente. Muchas gracias, Sergio. Bueno, sigo un poco las preguntas del público, que son bastantes. Por supuesto, está la tentación de preguntarle al demógrafo sobre números, ¿no? Todos creen que vos llevás la lista, en vez de contar ovejitas, cuando dormís contás judíos, ¿no? Así que viene la pregunta numérica. Bueno, que gustaría saber cómo se miden los judíos, el número de judíos en América Latina, si sabés cuántos judíos hay en Chile y en Suiza, y el tema del cambio de la ley del retorno. Hacemos 3 preguntas en una. Ok, miren, yo soy conocido como el señor que cuando entra en un piso todos le quieren, ¿cuántos somos hoy? Al empiezo de la charla hay un número, a la fin de la charla hay menos, ¿no? Eso es famoso, clásico. Y hay varias otras versiones de esta. Y soy un tipo muy peligroso.
Eh, bueno, hay un artículo, hay un libro fundamental que todos deberían leerlo si no lo conocen, Pertenencia y Alteridad. Es un volumen de 900 páginas que leo y también Judith Lieberand, Margarita, Jaime Avni y yo habíamos editado hace 9 o 10 años. Y hay allá una explicación de mi papel en la reducción del pueblo judío. Pero habiendo decidido esto, la verdad es que hay hoy dos demografías judías distinguidas. El Estado de Israel, que por su característica de población joven y tradicionalista, tiene un nivel de natalidad, el que se llama tasa de fecundidad, que es el más alto del mundo en todos los países desarrollados. Y esto asegura un crecimiento vegetativo anual que es casi de 1,5% al año, que es muy fuerte. Y después hay varios más que llegan como resultado de la inmigración. Y entonces hay un crecimiento medio de 2% en Israel que es muy fuerte. En todo el resto del mundo hay un decrecimiento, hay una disminución modesta, moderada, pero existe. Y como consecuencia de esto, acerca de 2005-2010, la comunidad judía en Israel llegó al primer lugar como amplitud. Antes fue, por cierto, la comunidad americana, pero hay más judíos en Israel hoy que en los Estados Unidos. Por lo menos, si confiamos en una definición de la población judía, que es una definición bastante convencional, que todos pueden entender. Entonces, judíos que, por ejemplo, no tienen una segunda religión alternativa, o judíos que aceptan por lo menos de revelar su identidad cuando le preguntan cuál es su preferencia religiosa o étnica, si no tienen ninguna religión, lo que es, por cierto, posible en un tiempo contemporáneo de secularización. Y entonces hay este fenómeno de fuerte polarización Israel-Estados Unidos. Estos dos países incluyen a cerca del 85% de todo el pueblo judío hoy. Y entonces no hay más que el 15% en todo el resto del mundo. Y hay, por cierto, países que se están un poco creciendo, como Canadá y como Australia, gracias a inmigraciones, incluyendo inmigraciones de israelíes, pero también de otros países. Y países como México, que acabaron de mantener también de crecer un poco su entidad numérica, también a través de emigración, pero una bastante fuerte tradicionalidad por lo menos de una parte de sus comunidades componentes. Pero otros países como Argentina, también hoy Brasil, por cierto Chile, Uruguay, disminuyeron. Y entonces hoy ponemos que hay en toda América Latina algo como 350,000 o poco más judíos, la mayoría en Argentina, y después Brasil, y después México, y una comunidad como Venezuela, si no desapareció, casi desapareció. Entonces hay también en un marco sotocontinental una más fuerte concentración en un país guía, que es la Argentina, en un país que hoy tiene muchos problemas como Brasil, un país que relativamente a otros fue estable políticamente, bueno, relativamente, y que fue capaz de mantener su comunidad judía. Por otro lado, en Europa, la comunidad recibió el aporte de todos los inmigrantes de las ex colonias, las colonias francesas en África del Norte, y también en pequeño colonias inglesas y holandesas, italianas en África y en Asia. Entonces se fortalecieron un poco, pero el proceso general es un proceso de disminución. Después la Unión Soviética, que incluyó atrás más que 2 millones de personas después de la Segunda Guerra Mundial, hay hoy, si hay mucho, un poco más que 200,000. Sería decir, el 90% dejaron o
causa envejecimiento y falta de natalidad, se reducieron. Entonces, esto es más o menos el perfil, un perfil muy concentrado, y como yo lo mencioné atrás, muy concentrado en los países más ricos, más democráticos, después de Israel, Estados Unidos. Hoy el tercero es la Francia, pero la Francia está en fuerte disminución, después Canadá y después Inglaterra. Y en el caso de Inglaterra no es claro cuál puede ser la consecuencia a más largo plazo del Brexit, de la salida de Inglaterra desde de la Unión Europea. No es claro si hay ventajas o desventajas, esto lo vamos a ver en 10 años, pero situación bastante estable. Y después otros países menores. Entonces, básicamente el 95% de todos los judíos viven en 10 países. Y todo el resto viven en 100 países diferentes, con pequeñas y muy pequeñas comunidades. Y como todos lo sabemos, la cantidad tiene una implicancia por la calidad, porque si no hay bastante cantidad, es muy difícil organizar servicios comunitarios. En primer lugar, las escuelas. Yo creo que una ciudad que tiene menos de 8,000 personas no puede mantener una escuela judía eficaz. En un país que tiene menos que 40,000 judíos no puede tener un real papel en la vida nacional de un país, una presencia que sea una presencia no limitada a sí mismo, sino también una fuerte presencia en las élites culturales, económicas de un país, una buena visibilidad. Entonces hay que entender que soto de un determinado nivel, la posibilidad de una vida judía rica, eficiente, pluralista, interesante, atrayente, es muy limitada. Y estas son las realidades de los números. Tenemos otra pregunta, dice, bueno, Jonathan Carcebaum, también un amigo, muy interesante, Sergio, el hecho de que haya una correlación en los cambios de las tasas de desempleo con la inmigración posterior a estos cambios, si hay políticas públicas en el área de la Aliyá que se basan en este dato, y también pregunta por el número de Yordim, aquellas personas, ciudadanos israelíes que dejan el país. Las políticas, yo tengo aquí un largo discurso. A mí me parece que no hay una verdadera política israelí. Yo soy muy crítico. Puede ser que soy exagerado, que soy fuera de una imparcialidad, de una objetividad, pero yo creo que no obstante el hecho que existe un ministerio de la diáspora, un ministerio de la inmigración y una fuerte agencia judía, no creo que existe una real política judía en este país. Hay muchas afirmaciones, hay muchas esperanzas, pero yo creo que hay muy poca conciencia real de los problemas de la vida, no es retórica, la vida heroica de las comunidades judías de la diáspora, con todos sus problemas, pero la sobrevivencia, la capacidad de innovación que existe. Yo no creo que aquí entienden bien la mayoría de los israelíes. La mayoría de los israelíes entienden dos cosas, antisemitismo y aliyá. Pero la verdad es que, no obstante el antisemitismo, la vida judía puede continuar. Necesita confrontarse con esto, por cierto. Y el aliyá es una opción que llega, pero sobre todo en condiciones extremas, fuera de una pequeña minoría muy ideológica que piensa siempre en términos más filosóficos que no en términos, llamémoslos así, prácticos. Y entonces la sugerencia que yo quiero darle a los responsables israelíes es de crear un observatorio de la situación que sea basado sobre realismo y no simplemente sobre sionismo, sobre ideología. Yo soy, por cierto, un ejemplo de sionista puro que llegó en Israel a la edad de 24 años, el día después de conseguir mi máster en ciencias políticas, sin despechar un día
para ver si podía buscar un empleo o algo. No, el día después de acabar mi estudio de segundo título, yo soy llegado a Jerusalén, yo soy muy feliz de esto, sin ser una persona que fue perseguida. Yo soy un superviviente de la Shoah por mi edad, pero mi vida como joven judío en Italia fue una vida tranquila, una vida bastante interesante, activa, también con mucha participación en los movimientos políticos generales y no simplemente judíos. No una vida de sufrencia y de persecución. Pero esa es la minoría. Repito, la mayoría no tienen esta feliz posición, entonces deben tomar decisiones soto presión. Y esto los israelíes no lo entienden muy bien. No entienden también una otra cosa que es muy problemática, pero necesita decirla. Las políticas del gobierno israelí no consideran en ningún momento cuáles podrían ser los intereses de los judíos de la diáspora. Cuando se trata de tomar una decisión política importante, yo creo que sería importante, fundamental, consultarse por lo menos con los representantes de las comunidades judías a través del mundo. Después, por cierto, el Estado de Israel tiene su independencia, el derecho de tomar sus decisiones, pero por lo menos informarlos y también consultarlos por ver si no hay consecuencias que no serían deseables. Eso no se hace. Y entonces es muy lindo el modelo del pueblo, de la solidaridad, pero yo creo que hay mucho que mejorar. En relación al antisemitismo, recién hay una pregunta que hizo Joel Kaplan. Voy a tomar la segunda parte porque parte de la primera parte abarcaste. Dice, si crees que existe un uso político del antisemitismo por parte de diferentes actores del mundo judío y de cada país. ¿Cuál es el nivel de antisemitismo en países donde los gobiernos son conservadores, pero a la vez aliados políticos del actual gobierno de Israel? Bueno, es una difícil pregunta porque hay mucha paranoia, pero la espada acá es verdad, sería decir, el ataque es real contra el judío, pero hay también mucha paranoia judía, me ataquen. Entonces, yo creo que hay verdad que hay gentes que son profesionales en el utilizar el antisemitismo como instrumento de poder y de carrera, pero la triste verdad es que en estos últimos años hay una subida en los porcentajes de antisemitismo. Esto es documentado. Esto documentado casi en todos los países. Hay que hacer una muy rápida análisis. Hay muchas veces gentes que piensan, hay dos tipos de situación diferentes, distinguidas. Una incluye el antisemitismo clásico, como decir, los judíos tienen exceso de poder, exceso de influencia en la economía, la política, la prensa, el ejército, etcétera, etcétera. Eso es clásico. Los protocolos de los sabios de Sion. Después, la negación del holocausto o la minimización del holocausto, decir como el señor Le Pen afirmó, el holocausto fue un footnote menor en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, hay que pensar que hay una situación de hostilidad anti-Israel, que pero es otra cosa. Yo creo, yo he examinado también este aspecto, sobre todo participando a un gran estudio en 12 países de la Unión Europea, que se hizo la primera vez en 2012, ha sido una segunda vez en 2018. Y teníamos resultados importantes. En 2018 participaron 16.000 judíos en toda Europa. Es una muestra impresionante, muy profundizada, muy buena, muy interesante. Es claro que hay una preocupación de una subida constante de la hostilidad, pero el que a mí me parece más interesante es la integración progresiva del fenómeno anti-Israel en el marco del fenómeno anti-judío.
no están más dos dimensiones distinguidas, sino que es una dimensión que tiene varios aspectos. Entonces hay tres tipos, yo así lo definizco, tres tipos de negacionismo. El negacionismo de los derechos humanos y civiles al judío como individuo, el negacionismo de la memoria histórica de la Shoah al mismo judío, y el negacionismo del derecho a su propia definición nacional al mismo judío. Entonces, protocolos, Shoah e Israel son tres aspectos de un complejo que se puede hoy con métodos de análisis cuantitativa, esa es mi provincia de actividad, demostrar que están relacionados de una manera que no se puede más separarlos. Y esto, por cierto, necesita estrategias diferentes, pero coordinadas. Todo el que estoy diciendo esta mañana es que se pueden hacer análisis que prácticamente todos saben exactamente la realidad de la respuesta. Pero yo creo que los instrumentos técnicos del investigador nos ayudan mucho a veces a aclarecer y a ver cosas que no se ven en primer lugar, a crear una visión más orgánica, más sistemática de los fenómenos, entonces un entendimiento más profundo, y después el que falta es la traducción de esto en una política o políticas con la participación de intelectuales y especialistas y investigadores y representantes del sector político para crear algo de interés público. Este último elemento, por mala suerte, falta. Eso es, mi manera de ver, un grave problema en la conjuntura contemporánea. Muchísimas gracias. Acá Ricardo Aronskin nos acerca una pregunta. Dice, profesor de la Pérgola, ¿considera usted que uno de los aspectos específicos del comportamiento judío es su movilidad internacional en comparación con otros pueblos? ¿Ese comportamiento también sería válido en el caso de una situación de crisis económica en Israel? Mire, yo hablé antes de racionalidad. Yo soy contra todos los estereotipos, ¿no? The wandering Jew, el judío, ¿cómo se dice? The wandering Jew en español, el judío, no sé, que siempre viaja de un país al otro, que no Errante. tiene raíces. El judío errante. El judío errante es un estereotipo antijudío clásico que dice el judío no es confiable porque no tiene raíces, no puede nunca ser un ciudadano normal y loyal de su país. Por cierto, es un mito, y al contrario, el judío es siempre leal y demasiado leal. Participó a todas las guerras de los dos lados, de las dos partes que se combatieron. La tragedia es siempre esta de la fuerte identificación de los judíos con sus países. Y entonces, es verdad, hay mucha movilidad, pero esta mucha movilidad tiene causas precisas. No es una falta de carácter, sino la reacción a condiciones imposibles que se crearon, particularmente los pogroms, las persecuciones, el desafío que ocurrió en varias partes del mundo. Ahora, yo creo que es muy importante integrar el Estado de Israel en este modelo general. Sería decir, si Israel es capaz de ofrecer a su pueblo un país desarrollado, igual, con derechos civiles, con pluralismo y tolerancia y todos esos instrumentos de discurso, Israel es el mejor país del mundo. Es un país bellísimo, es un país con una sociedad de una calidad increíble, con capacidades de crear formidable. Pero si Israel, al contrario, no puede acabar todo esto, es un país como los otros, como la Eslovaquia o como no sé, el Paraguay, y entonces puede perder una buena parte de su población, especialmente los jóvenes. Los jóvenes necesitan identificarse con su propio país. El que yo veo
yo soy muy preocupado, debo decir, en estos últimos meses, una protesta popular en la cual muchos jóvenes por la primera vez afirman que no se sienten participantes en la vida del país, se sienten extraños en la vida de este país. Es un hecho que yo veo en Israel después de 54 años, he observado muchas cosas, eso es muy grave. Es el resultado de una política que es una política de división y de identidades contradictorias. Eso crea esta reacción negativa. Yo espero muchísimo que una vez entenderán que esto no puede continuar así, entonces es necesario llegar a una verdadera unión nacional, en primer lugar a nivel político y después con decisiones que pueden reducir las tensiones y las diferencias, porque esto tiene sin duda una implicancia también para las futuras emigraciones de Israel. Los que están preguntando, por supuesto, están preguntando muchos datos, muchos números. Kevin Ari Levin subió en el chat un documento donde lo pueden ver y también preguntan un poco sobre el tema de las actualizaciones numéricas respecto a la comunidad judía de Argentina. Bueno, son cuestiones que cada comunidad también tiene que tomar las decisiones de tener los datos actualizados para poder tener justamente un plan para poder establecer el futuro de las comunidades. Preguntan un poquito eso sobre cómo ves el tema de los números, que las propias comunidades, los datos y la riqueza con que toman las decisiones las comunidades en base a los datos que tienen o no tienen en realidad. O sea, yo creo, en continuación de mis afirmaciones precedentes, que cada comunidad mayor debería tener, en una manera u otra, en sus instituciones judías centrales, una oficina de investigación. Mi amigo carísimo Jacob fue, hace muchos años, el jefe del centro, de la oficina estadística del Centro de Investigaciones Sociales en la AMIA, en Argentina. Entonces, hay años atrás que Argentina estaba uno de los países más desarrollados del mundo en consideración de los datos que se podían producir. Después fueron hacidas varias encuestas, sobre todo en el marco metropolitano del Gran Buenos Aires, pero también en otras ciudades importantes, Córdoba, Rosario, etc. Ahora, todo esto es un proceso permanente que tienen una responsabilidad de conducción de una comunidad. Como cada industria medio pequeña tiene su oficina de estudios y de proyecciones y de marketing, ¿no? Lo tienen todos. También una tienda lo tiene, pero a veces la comunidad central de un país, con 10.000 o 100.000 o 1 millón o 5 millones de personas, no lo tienen. Es una falta de coherencia entre la capacidad profesional, intelectual reconocida, que hay muchísimos judíos que se ocupan de estos sectores de previsión, de análisis socioeconómica, lo hacen para el gobierno, lo hacen para el sector privado, pero no lo hacen para su propia comunidad. Es una absurdidad. Entonces, el que sigue es que a veces la calidad de estas estimaciones es muy pobre y hay un margen de error muy fuerte, ¿no? En Argentina, yo creo que la última vez que hicieron una cosa muy seria fue la encuesta que la hicieron Erdei y el fallecido Gemelnitsky con el Gran Buenos Aires, que es una muy buena encuesta, pero pasaron varios años. Y Jacob Bruvel también nació una encuesta, pasaron varios años. Entonces necesita actualizar estas cosas, porque yo tengo una posición muy embarazosa. Yo publico cifras que están basadas sobre mi proyección, mi entender cuál es la lógica del proceso, pero a veces hay errores que se acumulan a través del tiempo. Ahora, en los Estados Unidos, ¿verdad? Hicieron una encuesta en 2013 y hay ahora una nueva en 2020. Es un buen ejemplo. Hay países que tienen un censo nacional, como en Inglaterra, y pocos otros países, pero hay países como en Francia que, por ejemplo, no tienen ninguna oficina central
Y todas las estimaciones están basadas sobre estudios viejos y el cálculo del número de los emigrantes, cuántos dejaron y cuántos quizás llegaron o volvieron. Y claro que las tendencias son muy claras. No puede ser ningún desarrollo en una familia que tiene menos que 2 hijos, o menos que 3 en realidad. Pero mi sugerencia a todos es de hacer un esfuerzo para continuar a compilar y analizar los datos. Bueno, hay muchísimas preguntas y el tiempo se va cortando. Tratamos de hacer lo más diverso posible. Vamos a incluir una pregunta que llegó recién de San Pablo, de Brasil. Sergio, ¿cómo ves el tema que declina, ¿no?, la representatividad de los liderazgos comunitarios en el sentido de lo intelectual, ¿no?, que tristemente se va perdiendo la intelectualización en las dirigencias comunitarias? Sí, bueno, esto es claramente no es un problema de cantidad, sino de calidad. De verdad que no es nuevo. No es nuevo porque siempre los grandes intelectuales, los grandes maestros de pensamiento no participaron activamente en la vida comunitaria, bajo pocas excepciones, pero hay generalmente 2 mundos separados. Los intelectuales que están involucrados en el marco general de la sociedad y a veces tienen un papel de guía muy, muy importante en las grandes universidades, y escritores, economistas y otros, y el que es el marco más específico de la comunidad. Es cierto que una de las tareas de la comunidad es de incorporar, si pueden, cuanto más de gentes de calidad que pueden dar una visión diferente, una visión independiente de los problemas, de las tendencias. Y el mismo en Israel, hay una separación total entre intelectuales y política. Los pocos intelectuales que empezaron una carrera política fueron casi todos un fracaso terrible. Profesores importantes como Igal Yadin, otros, profesor Trachtenberg, que es muy conocido en América del Sur, sí, hicieron un esfuerzo para hacer su trabajo político, pero no fueron capaces de sobrevivir. Entonces, debemos ser conscientes que el interés es un diálogo. Yo creo siempre, lo hemos propuesto tantas veces, pero con escaso suceso, de crear una tabla de confrontación, una tabla de discusión de los diferentes grupos, de las diferentes instituciones, sin un real poder de decisión práctica, porque la decisión de competencia de los políticos, pero por lo menos que los políticos saben cuáles sean las preguntas, los temas, para no estar totalmente separados. Y esa es la esperanza. Vamos a hacer 3 preguntas más para ir cerrando, porque como dijo Sergio, desde que empezamos a que terminamos se van perdiendo judíos y no quiero ser responsable de la pérdida de muchos judíos. Acá llega la hora del almuerzo pronto, la hora de la cena en Israel, vamos a liberarlo también. Guillermo Burger, entre tantas preguntas que hizo, me parece que rescato por lo menos una interesante para tratar otro eje. Se habla mucho también, especialmente a partir de la pandemia, de cierta discriminación con la población más religiosa. ¿Es así? ¿Por qué? Y si es en otros lugares del mundo también, si escuchaste. Mire, esta es la gran cuestión, la pregunta hoy, al noticiario. En este momento estamos casi a un nivel de guerra civil. ¿Por qué? La verdad, estadísticamente no hay duda que la frecuencia de infección es más fuerte en la población jaredí y también la población árabe. Eso es un hecho establecido, y entonces el gobierno propuso de aislar desde mañana 30 ciudades que tienen una población sobre todo jaredí y árabe, y de empezar la llegada y la salida de estas ciudades, incluyendo Bnei Brak, Betar Elit, pero también El-Fahem, Kafr Qasem. Entonces, ellos dicen, esta es discriminación, pero el problema es que hay efectivamente una más fuerte difusión de la epidemia y de la pandemia. La causa es también una falta de disciplina total, porque cuando
hay un doctor, el doctor Gamsu, que es el jefe, ponemos, de la oficina de coordinación de la lucha a la pandemia, que dice necesita no hacer reuniones más de un determinado número de personas. Ayer hicieron una boda con 2.000 personas, todos sin ¿cómo se dice?, la máscara de protección. Y bien, claro que el contagio en nuestro lugar es fortísimo. Mañana, en 5 días, vamos a ver que de los 2.000, por lo menos hay 300 nuevos enfermos. Y entre los participantes en estas bodas, sea en el marco jaredí, sea en el marco árabe, está el alcalde, por ejemplo, está el rabino jefe, por ejemplo. Entonces, los que deberían darle el ejemplo de cómo comportarse participan a esto. Entonces, es una lucha sin ningún resultado. El resultado final sería que deberemos volver a aislar totalmente el país acerca de Rosh Hashanah, de los Hagim. Esa es una tragedia porque la implicancia económica de aislar totalmente el país es el fracaso económico. Me preguntan acá, Marcelo Carballo de Chile, si vale la pena seguir hablando de diáspora, y otra pregunta más acerca de si conoces un poco el número de Olim y Yordim, aquellos que dejaron Israel en los últimos tiempos, y hacia qué países. Bueno, en primer lugar, la segunda pregunta, ¿cierto? El número de Olim y Yordim se sabe, el número de Olim se sabe exactamente. En el último año, en el 2019, llegaron 30.000 nuevos inmigrantes, que es un número bastante respetable. El número de inmigrantes subió todos los años durante los últimos 10 años. Sobre todo como consecuencias de problemas que yo mencioné antes, de dificultades en los diferentes países del mundo. El número de Yordim es inferior en el sentido que hay una estadística que se calcula, sobre todo calculando cuántos nuevos emigrantes hay en un determinado año, pero también cuántos israelíes vuelven a Israel en este mismo año. Entonces, es importante ver la diferencia entre los nuevos y los que vuelven. Hay una diferencia que incluye en estos últimos años números bastante bajos. ¿Por qué? Porque la economía israelí fundamentalmente estaba desarrollándose en manera muy, muy positiva. Estaba un nivel de vida en Israel que se estaba mejorando año tras año, ¿no? Entonces hay todos los años un balance, una diferencia entre los nuevos inmigrantes y los nuevos emigrantes, claramente en favor de la inmigración. No es comparable con el que ocurrió en los años 90 o en los años 50, pero por siempre un hecho positivo. También, miren, también como la aliyá es un mito, también la yeridá es un mito, ¿no? La verdad que a veces también los medios de comunicación tienden a subrayar aspectos personales y específicos sin ver el macro. Se habla mucho del micro, muy poco del macro, pero el macro es el determinante a la fin del día. La pregunta, si hay una diáspora, bueno, esa es una pregunta semántica. Es cierto que hay judíos. Si estos judíos son una diáspora, eso implica que hay un centro y que estos centros se llama Israel. Hay que aceptan este modelo. Muchos países hay que no lo aceptan, sobre todo en los Estados Unidos. Cuando hablamos de diáspora en América están muy ofendidos, no aceptan absolutamente que los Estados Unidos puedan ser una diáspora de Israel. Estados Unidos es el centro del mundo. Israel es el centro de los judíos, pero no es el centro de los Estados Unidos. Entonces puede ser que hablar más que de un centro y de una diáspora, de una visión transnacional, sería decir, hay un pueblo judío que está organizado y dispersado en varias situaciones, con fuertes relaciones las unas con las otras.
y ver cuáles sean las comunalidades y las diferencias y fundamentalmente si existe cómo y sobre qué un acuerdo, una solidaridad, que muchos puedan decir, ok, tengo diferentes ideas y opiniones sobre esto, pero sobre una cosa yo estoy de acuerdo contigo, no obstante todo, esta cosa es que los dos pertenecemos al pueblo judío. Bueno, te vamos a dejar respirar un ratito, les voy a leer algunos comentarios. Susana Tasma dice, excelente el profesor de la Pérgola, trabajamos en Europa con sus artículos y gráficos. Gracias a Tzavta Innovación por esta actividad, un placer ver a gente querida como Leo y Jacob, valor agregado a este tipo de actividades. Abrazos a todos, gente que agradece, Abraham Kaul, que agradece tu aporte y que fue también alumno tuyo, que te conoce. Gracias a Innovación, Graciela Rothman, Itzapta, Enrique, Jacob y Leo por esta actividad. Shanato va para todos. Aprovechamos también para decir Shanato va para todos. Shanato va. Es así. Bueno, excelente exposición y felicitaciones a los organizadores. Aprovechar para agradecer nuevamente en nombre de Itzapta, Innovación y también de aquellos que nos han auspiciado, el Centro Internacional para la Enseñanza Académica de la Cultura Judía de la Universidad de Jerusalén y el IDES, el Instituto de Desarrollo Económico y Social, el Núcleo de Estudios Judíos, esta hermosa charla y valiosa en conceptos, rica, que por suerte va a quedar grabada en el canal de Facebook de Innovación para poder volverla a ver, porque realmente merece ser una segunda o tercera relectura con tantos conceptos valiosos que has vertido y tantos desafíos que nos dejás para pensar acerca del futuro de nuestras comunidades, el futuro de nuestro compromiso como pueblo judío y también nuestro aporte hacia la humanidad. Cuando hablas del concepto de Tikkun Olam, de reparación del mundo, y el concepto de Tzedakah, de justicia social, todas estas cosas hacen a nuestros valores y también fueron tocados de manera directa. Agradecer a Leonardo Segman nuevamente por la gentileza, a Emanuel Kahn por las preguntas, a Jacob Ruber, el amante presidente de Tzavta, por la iniciativa también de la actividad y las preguntas. Vamos a pasar un próximo aviso, porque quedan todos invitados para la próxima actividad que vamos a hacer, el 12/9. La idea es poder seguir profundizando sobre los valores de nuestro pueblo a nivel académico y también a nivel cultural. Vamos a realizar el 12/9, el próximo sábado a las 19:30 horas, un debate sobre la película Alma Inmoral del rabino Nilton Bonder de Brasil, de Río de Janeiro. Van a participar del panel Nilton Bonder, Carmen Dient, Daniel Goldman y Eyal Moldavsky. Se van a poder inscribir a partir de mañana. Vamos a empezar a difundir en la página de Facebook de Tzavta y de Innovación. Y bueno, Sergio, nos quedaríamos hablando horas realmente, pero seguiríamos perdiendo judíos. Vos te tenés que hacer cargo de tu parte, ¿no? Por eso, me imagino que acá hay mucha gente joven que aprovechamos y los invitamos a ser más judíos después de estas charlas, que tomen una actitud positiva para el pueblo judío, entendiendo que también numéricamente vale la pena enriquecer al pueblo judío, pero sobre todo seguir preguntándonos cosas y seguir escuchando a gente como vos que nos ilumina, porque no solamente de la demografía vive el pueblo judío, sino también del conocimiento, del debate, del estudio y de tantas otras cosas que también vamos a seguir intentando haciendo, y sabemos que tanto Leo, Jacob, Emanuel, que han participado hoy, como vos, es muy importante también el tema de seguir alimentando al pueblo judío en estos dilemas. ¿No? Somos un pueblo, creo, y con esto quizás cierro, te dejo a vos la última palabra, por supuesto, pero somos un pueblo que nosotros nos enriquecemos en la diferencia. Aprendimos a vivir en la diferencia, y esa es la riqueza de nuestro pueblo. No creo que haya otro secreto. Te dejo a vos el cierre, que lo tenés merecido por todos los conceptos, agradecerte por tu generosidad, y andamos muy bien con el español, o sea que mereces una próxima visita post pandemia a la Argentina, vas a poder perfectamente expresarte. Gracias a todos. Shana Tova, viva el encuentro. Así es, que viva el encuentro. Muchísimas gracias a todos por participar. Buenas noches para los que están en Israel y buenas tardes para los que estamos aquí en Argentina. Muchísimas gracias nuevamente de corazón. Shana Tova Umetuká para todos, con mucha salud y a cuidarse en todos los lugares donde estamos. Gracias.